Muy buenas noches, hermanos y amigos. Dios les bendiga. Una vez más, bienvenidos sean todos a este programa Lea la Biblia. De parte de la Iglesia de Cristo, les damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Muchas gracias por estar pendientes de nuestro programa. Mis amigos, ustedes han escuchado, de seguro han visto la película llamada El Titanic. Bueno, esa película, El Titanic, que salió pues en la década del 90, al final de la década del 90 creo, eh, tiene muchas historias, muchas historias. Bueno, de hecho el Titanic, según lo que nos han contado, se estrelló en la madrugada del 14 de abril de 1912, chocó con un iceberg, es decir, con la punta de una gran montaña de hielo y chocó, chocó. Chocó con esa masa de hielo que estaba bajo el agua y quizá ni siquiera salía la punta del agua, pero abajo había una gran masa de hielo con la cual choca. Mis amigos, esa historia del Titanic pues está llena de otras historias. Por ejemplo, eh, se cuenta que muchas mujeres, muchas mujeres se lanzaban por el amor que se tenían con sus esposos, se lanzaban juntos. El esposo y la esposa se lanzaban al mar para morir juntos como esposos, para hundirse en medio de la densidad del agua. Otros, ustedes vieron en la película, otros pues cuentan también la historia de cómo esa banda de músicos que estaban ahí en el barco inmenso, tocó aquel himno maravilloso, aquel himno muy bonito que nosotros cantamos, que se llama Cerca de ti, Señor. Creo que en nuestros himnarios es la número 16, ¿sí? Historias como esas que escuchamos, pero hay una historia que es muy bonita, narra la historia de una mujer que ya estaba en una balsa a salvo, ya estaba tranquila en una balsa a salvo. Y de repente se acuerda de algo que tenía en su recámara y pide permiso para ir a su recámara. Y bueno, le dan 3 minutos nada más para ir y regresar. 3 minutos. Cuando llega a su recámara, encuentra todo tirado. Todo tirado porque ya el barco pues estaba inclinándose y encuentra que su dinero, encuentra joyas tiradas por el suelo. Pero ¿saben por qué había regresado? ¿Saben por qué había regresado esta mujer? Bueno, había regresado no por el dinero, no por las joyas, no por los diamantes que estaban ahí tirados en el piso. Había regresado por 3 naranjas. 3 naranjas, sí, 3 naranjas. Imagínese usted. Para esta mujer, ¿qué significaban sus diamantes? ¿Qué significaba su dinero? ¿Qué significaba el oro que tenía ahí, la plata que tenía, porque era una mujer muy adinerada? ¿Qué significaba? Pues no significaba nada. Para ella lo más importante era su cuerpo, satisfacer quizá el hambre que tenía en ese momento. Así que se regresa con sus 3 naranjas. Mi amigo, esa historia nos recuerda todos los días que nosotros en la vida tenemos que tomar decisiones. ¿Cuál es el significado? ¿Cuál es el sentido que le vamos a dar, el sentido correcto que le vamos a dar a nuestras vidas? Y de eso quiero hablarle esta noche. ¿Cuál es el sentido correcto de la vida? ¿Cuál debe de ser el sentido correcto que usted y yo debemos de darle a nuestras vidas? Esto es como cuando usted va en un camino y de repente llega a una encrucijada. El camino se hace
estilo Y, una letra Y, una letra Y. Un camino agarra para la derecha y otro camino agarra para la izquierda. ¿El camino de la derecha o el camino de la izquierda? ¿Cuál vamos a agarrar? La vida tiene dos sentidos, mi amigo. El camino de la derecha y el camino de la izquierda. Pero ¿en qué consiste el sentido correcto de la vida? ¿En qué consiste? Eso es lo que Cristo nos trata de explicar. Cuando vamos al Evangelio, en Lucas capítulo 12, vamos a estar estudiando Lucas capítulo 12, versículos del 13 al 21. Vamos a estar reflexionando este momento. Lucas 12, del 13 al 21. Dice la palabra de Dios. Voy a leer en la nueva versión internacional, para que usted me siga. Dice, uno de entre la multitud le pidió, Maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Usted sabe que Jesús era un maestro, era un rabí, aunque la palabra que aparece ahí no es la palabra rabí, sino que es la palabra didáscalos, que es un maestro, alguien que enseña a otros, que tiene alumnos también y les enseña, ¿sí? Entonces dice, maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Dile que comparta la herencia conmigo. Seguramente eran dos hermanos y bueno, su padre había muerto y estaban ahí peleando quién era el heredero o a quién le tocaba más y todo eso. Usted sabe las cosas que pasan cuando alguien muere y no deja testamento. Entonces en aquel tiempo se acostumbraba que estas cosas jurídicas, estas cosas, problemas jurídicos, lo llevaban a los rabinos para que él dijera lo correcto que había que hacer. Entonces llegan donde Cristo y le dicen, maestro, dile a mi hermano que reparta o que comparta la herencia conmigo, dice este hombre. Hombre, replicó Jesús. Hombre, replicó Jesús. ¿Quién me nombró a mí juez o árbitro entre ustedes? Cristo dice, yo no tengo nada que ver con eso. Tengo nada que ver, yo no soy juez, dice Cristo. Vayan donde el juez. Yo no tengo que ver con esa, la herencia que le tiene que dar su hermano, le dice a este hombre. Sin embargo, Jesús nos va a decir aquí, hermanos, cuál es el sentido correcto de la vida. Dice el versículo 15. Tengan cuidado. Hay una advertencia de Cristo, una advertencia. Tengan cuidado. Advirtió a la gente. Y note que está hablando a muchas personas. Le habla a sus discípulos, pero también le habla a todas las personas. Este mensaje de Cristo es para toda la gente, para todas las personas. Dice, advirtió a la gente, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Ojo, mire lo que está diciendo Jesús. Está diciendo dos cosas. Primero, cuidado. Ténganle miedo, ténganle cuidado a esa palabra que se llama avaricia. Se llama avaricia. Segundo, dice una aseveración que muchos olvidamos. Dice, la vida de una persona no consiste o no depende de la abundancia de sus bienes. Entonces les contó una parábola. Les contó una parábola. Dice, el terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha. Así que se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo, ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y los construiré y construiré otros más grandes donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo, necio,
necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Ahí termina la parábola. Inmediatamente, dice Cristo, le dice a todas las personas que están escuchándole, así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo, en vez de ser rico delante de Dios. Hermano, dos cosas le quiero decir en esta tarde, en esta noche. El sentido correcto de la vida, número uno, consiste, oiga bien, consiste, como dijo él, en evitar esa palabra, avaricia. Si nos vamos al versículo donde iniciamos, o el versículo 15, dice él, tengan cuidado, absténganse de toda avaricia. El sentido correcto de la vida, hermanos, consiste, según Cristo, primero, en evitar ese camino de la derecha. Acuérdense que puse la ilustración que vamos por la vida es un camino, el camino de la vida. De repente llegamos donde tenemos que tomar una decisión, el camino de la derecha o el camino de la izquierda. El camino de la derecha se llama avaricia. El camino de la izquierda es la otra opción que presenta Jesús. Ya la vamos a ver. Pero usted le puede dar el sentido a su vida tomando el camino de la derecha. Pero el camino correcto, el sentido correcto de la vida es, dice Cristo, no tomes ese camino. No lo tomes. Primero, el sentido correcto de la vida consiste en evitar la avaricia, dijo el Señor Jesucristo. Evitar la avaricia. Mire, ¿qué es la avaricia? La avaricia, el diccionario la define, le leo acá la definición. Dice, la avaricia es el afán de poseer muchos bienes materiales por placer. El afán de poseer muchos bienes materiales por placer, por el simple hecho de tenerlos. Ojo, sin compartirlos con nadie. Esa es la avaricia. Es un deseo, es como tener hambre, hermanos. Es como tener sed. ¿Sí? Es como tener sed. Dicen, por ejemplo, cuando usted toma agua del mar, eso en lugar de calmarle la sed, le da más sed. Así es la avaricia. Así es la avaricia. Es un anhelo tan grande, tan fuerte, es como un hambre, como sed de tomar, de beber, de tener más y tener más y tener más y tener más y tener más. Hay gente que tiene ese problema grande en su vida. Quiere tener y tener más. Y si usted le pregunta, ¿cuánto tenés? Le van a decir, no tengo lo suficiente, tengo poco, quiero más. ¿Sí? Quiero más. Es como cuando usted le pregunta a una mujer, ¿verdad? Si tiene zapatos, le va a decir, no tiene nunca los suficientes que quisiera. Siempre quiere tener más y tener más y tener más. Más zapatos. ¿Sí? Hermano, la avaricia es un problema grave. Un problema grave en el corazón del ser humano. Y Cristo está diciendo acá que no vayamos por ese camino, el camino de la avaricia. ¿Por qué, hermanos? Porque Cristo nos está prohibiendo, o más bien dicho, advirtiendo. Nos está advirtiendo que no vayamos por el camino de la avaricia. ¿Por qué? Bueno, primero, hermanos, porque la avaricia va a hacer dos cosas en nosotros, en el ser humano. La avaricia va a hacer, primero, que usted se vuelva un egoísta. Ojo con esto. La avaricia va a hacer que usted se vuelva un egoísta, que yo me vuelva un egoísta, que piense solo en mí, que la palabra más importante en todo el diccionario para mí sea la palabra yo. La palabra yo.
Y por eso es que Jesús cuenta la historia. Inmediatamente del 15 dice el 16. Entonces, al haberle dicho esas cosas, primero que se guarden de la avaricia, les dice, entonces les contó una parábola, porque esta parábola lo que ilustra es el principio que acaba de enseñar en el 15, cuidado con la avaricia. Y les va a mencionar una pequeña historia, porque las parábolas son pequeñas historias que contaba Jesús, historias terrenales, historias de esta tierra, pero que tienen un significado, hermanos, celestial, del reino de Dios para nosotros. Entonces, les va a contar esta historia y le dice, el terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha. Vea, un hombre tiene mucho dinero, mucha plata y tiene mucha tierra que ha sembrado. Y la cosecha fue fabulosa, fue tremendamente buenísima ese año. Dice, le produjo una buena cosecha. Y él se puso a pensar, hablaba consigo mismo y decía, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Mire, era tanta abundancia que tenía este hombre de la historia, tanta abundancia, tantos bienes, tanta riqueza, que dice, no tengo dónde almacenar mi cosecha. Y al fin llega a la conclusión y dice, bueno, los graneros que tengo son muy pequeñitos. Los voy a hacer más grandes, más grandes, más grandes, más grandes para almacenar ahí mi cosecha. Dice, ya sé lo que voy a hacer. Voy a derribar mis graneros y voy a construir otros más grandes donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Eso es lo que concluye el hombre. Yo quiero que note usted. Yo le acabo de decir que la avaricia tenemos que evitarla a toda costa. ¿Por qué? Primero, porque nos va a hacer egoístas. Vamos a pensar solo en nosotros. Miren los pronombres posesivos que hay en esa parábola. El hombre dice en el versículo 17, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. El primer pronombre posesivo. Él dice mi cosecha. Pero este hombre no se ponía a pensar, mira, hay otros que necesitan. Hay otros a los que les puedo dar, hay otros a los que le puedo compartir. No, él solo piensa en él. Por eso la avaricia es un problema tremendo, porque Dios no nos diseñó para eso. Dios no nos diseñó para acaparar y acaparar y acaparar y acaparar y solo acaparar. No, Dios nos diseñó. Dios dice la Biblia que estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y una de las características o cualidades de Dios, hermanos, en su naturaleza, hablando de esa naturaleza, son esos atributos comunicables que Dios tiene para con el ser humano y que nosotros podemos ser como Él en ese sentido. La naturaleza de Dios, por ejemplo, es ser amoroso, ser misericordioso, ser compasivo, compartir, ser bueno. Mire, si Dios no tuviera esas virtudes, esas cualidades en su naturaleza, pues no nos daría lluvias, no mandaría la nieve en las zonas donde neva. Las cosechas la tierra no daría nada de cosechas, hermanos y amigos. Pero Dios nos diseñó para que fuéramos y compartiéramos, para que fuéramos como Él. Pero la avaricia es el camino contrario de Dios, porque la avaricia nos hace pensar solo en nosotros. Por eso es que hay aquí estos pronombres posesivos, mi cosecha. Por fin dijo, ya sé lo que voy a hacer, derribaré mis graneros. Otra vez, mis graneros. Está pensando solo en él, en sí mismo, mis graneros. Y construiré otros más grandes donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Una vez más, mis. Hermanos, la avaricia nos hace centrarnos solo en nosotros. Nos volvemos egoístas, hermanos.
Nos volvemos egoístas, pensamos solo en nosotros. Así la vida, hermanos, no, ese no es el verdadero sentido o significado de la vida. Ese no es. Cuando pensamos solo en nosotros, en nuestro bienestar, cuando pensamos solo en cómo estamos nosotros, cómo estoy yo, no me importan los demás, sino cómo estoy yo, cómo me siento yo, cómo están mis cosas. Ese no es el verdadero sentido o significado correcto que Dios quiere que le demos a nuestras vidas. La avaricia, entonces, tenemos que evitarla. ¿Por qué? Porque nos vuelve egoístas. La avaricia también, hermanos, tenemos que evitarla porque, mire, nos hace ignorar que hay otra vida después de esta. Si la avaricia nos hace pensar solo en nosotros, ignoramos a los demás. Ignoramos que hay otros que necesitan nuestra ayuda. Ignoramos que hay otros que pueden beneficiarse un poquito de lo que yo tengo. Ignoro a los demás y me centro solo en mí. Pero lo peor de la avaricia es que nos hace olvidar que después de esta vida hay otra. Nos hace olvidar que después de esta vida hay una vida que no termina jamás. En esta vida, hermanos, solo vivimos, el Salmo 90:10 dice que solo vivimos entre 70 y 80 años, los más robustos, ¿sí? Y dice que la vida del hombre son 70 años, 70, y en los más robustos, 80. Y se fue la vida. Se fue, se acabó. Pasó a la historia, Jorge Navidad. Ahora tengo 45 años. Yo no sé cuánto voy a vivir, no sé cuánto voy a durar. Pero imagínense que yo no soy nada robusto tampoco. Imagínense que ni llegue ni a 60 ni a 70. No sé. Pero cuando yo me dejo dominar, le doy sentido equivocado a mi vida y me centro en tener, en la avaricia, me centro en eso, entonces yo me olvido de los demás y lo peor, me olvido que hay una vida después de esta y que tengo que darle cuenta a Dios. Dice el versículo, miren. Dice el 19, y diré a mi alma, ya tiene bastantes cosas guardadas para muchos años, descansa, come, bebe, goza de la vida. Egoísmo, hedonismo, placer, solo pienso en mí y no en los demás. Pero mire el versículo 20, pero Dios le dijo, ahí aparece Dios en escena, en la parábola. Dios es un personaje de esta parábola que aparece en escena. En esta parábola tenemos primer personaje, el hombre egoísta, el hombre rico que no quiere compartir con nada, el hombre rico que se centra solo en él, el hombre rico que ignora a los demás, el hombre rico que ignora a Dios en su vida. Hasta ahí nos lleva la avaricia, a ignorar a Dios, a ignorar que hay vida después de esta. Dice el versículo 20, pero Dios le dijo, necio, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. Es decir, hoy vas a morir esta misma noche. Esta vida se te acabó. Esta vida llegó a su fin, se acabó. Y ojo, dice la pregunta de Dios. Es Dios el que está hablando. Dice, ¿y quién se quedará con todo lo que has acumulado? Es como que Dios le está diciendo, mira, te equivocaste, le diste un mal sentido a tu vida. Te equivocaste de rumbo, agarraste el camino de la derecha. Agarraste el camino de la derecha. Bueno, a la derecha es donde hemos puesto a la avaricia, la encrucijada que nos lleva a la derecha. Pudimos ponerlo a la izquierda, ¿verdad? Pero no le dimos ese sentido. Entonces, está diciendo Dios en la parábola al ser humano, mira, no te equivoques.
No te equivoques, esta vida es tan corta, esta vida es tan corta, esta vida se acaba, esta vida, la física, nos dura poco. El Salmo 90 dice que somos como un pensamiento, somos como un sueño, somos como un pensamiento que ya pasó, somos como la flor del campo, dice en la Biblia. En la mañana está muy bonita la rosa, muy bonito el lirio, muy bonita la flor, pero vaya a verla en la tarde. Se le han caído los pétalos, se ha marchitado, está muy deprimente la flor, la rosa. Se está muriendo. Así dice la vida que es la Biblia que es nuestra vida, hermanos. Así que el verdadero o el sentido correcto de la vida no está. Por eso es que dijo él en el versículo 13, el 15, tengan cuidado, advirtió a la gente, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. No consiste el sentido correcto en atesorar cosas para nosotros. No consiste eso. El sentido correcto de la vida. Y entonces, ¿dónde está el sentido correcto de la vida? ¿Dónde está? Bueno, el versículo El versículo 11 dice también, la vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes, sino depende de la abundancia de lo que yo tengo, sino depende de cuántas casas tengo, sino depende de cuántos carros tengo, sino depende de cuántos terrenos tengo, no depende de cuánto dinero gano mensualmente o quincenalmente, si mi vida no depende de todo lo que yo tengo, entonces ¿de qué depende? ¿De qué depende? Bueno, el final, en el versículo 21, dice Cristo, el sentido correcto de la vida. Así le sucede al que acumula riqueza para sí mismo, en vez, oiga el contraste, en vez de ser rico delante de Dios. Ahí está el sentido correcto de la vida. Yo dejo el camino de la avaricia y me paso al otro camino, al camino en el cual consiste el sentido correcto de la vida, que consiste, hermanos, en volvernos ricos, sí, ricos, pero no en bienes de este mundo, sino en volvernos ricos para Dios, ricos en las cosas de Dios, ricos en fe, ricos en abundar en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y de su Padre. Jesucristo dijo en Juan 17:3, en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Ve? Ahí está el verdadero sentido de la vida, el sentido correcto. Mi amigo, cuán fácil es equivocarnos en el sentido correcto, en el sentido de la vida. Muchos no lo encuentran y se olvidan que tienen que darle cuenta a Dios. Se olvidan y comienzan solo a vivir como este rico, a disfrutar, a descansar, a ser hedonistas, a pensar solo en ellos, en el placer, y todo se centra en el yo, en el mí. Pero dice Jesús, no, ahí no está el sentido correcto de la vida, sino en acumular riquezas espirituales. Dice, en vez de ser rico delante de Dios. El apóstol Pablo dice a los colosenses en capítulo 3 del 1 en adelante, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, hablándole a los cristianos de Colosa, si ustedes se han levantado espiritualmente con Cristo, se han resucitado, dice, poned la mira en las cosas de arriba, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces se trata de volvernos ricos
pero no en bienes de este mundo. No estoy diciendo que es malo tener carro, que es malo tener una casa, que es malo tener 2 o 3 terrenos. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es el sentido correcto de la vida. No es tener eso. No es que trabajemos de sol a sol, que nos volvamos hermanos y amigos, que nos volvamos unos ansiosos trabajando porque queremos tener más y más y más. No, el sentido correcto de la vida es buscar a Dios, amar a Dios, servir a Dios, centrarnos en Dios, adorar a Dios, alabarle, vivir para Él. Ese es el sentido correcto de la vida. Mis hermanos, no se trata de cuántos bienes llegamos a acumular en la vida. No se trata de eso. Pero sí se trata de cuánto llegamos a acumular de Dios en la vida nuestra. De eso se trata el sentido correcto de la vida. Mi hermano, ¿cuánta importancia le está dando usted a Dios en su vida? Hay cristianos que dicen, yo soy cristiano, de así dicen, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia todos los domingos, bueno, me reúno y todo eso, pero eso es solamente una pizca nada más. En su vida diaria, en su vida personal, ¿cuánto chance le estamos dando a Dios en nuestras vidas? ¿Cuánto estamos creciendo en Cristo? ¿Cuánto de Dios estamos acumulando en nuestro corazón? ¿Cuánto de Dios? ¿Está nuestra vida cambiando? ¿Está nuestra vida siendo diferente? ¿Somos diferentes de como éramos un año atrás? ¿Somos diferentes de como éramos 5 o 10 años atrás? ¿Hemos cambiado? ¿Hemos sido transformados? ¿Dios nos está llenando nuestra vida, nuestro corazón? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida espiritual? ¿Estamos acumulando las cosas de Dios en nuestro corazón? Ese es el sentido correcto de la vida. Que Dios bendiga su palabra, que usted y yo podamos acumular riquezas espirituales en nuestras vidas, que nos volvamos ricos, pero ricos en las cosas de Dios. Ahí está el sentido correcto de la vida. Que Dios bendiga. Si usted está interesado en estudiar la palabra, si usted está interesado en obedecer el evangelio, por favor escríbanos. Escríbanos. Al final de este programa hay un número al cual usted nos puede llamar y vamos a enviarle un curso bíblico, vamos a platicar, vamos a conversar para que usted obedezca el evangelio y se pase del camino de la avaricia al camino correcto, al sentido correcto de la vida. Recuerde, el camino incorrecto no lleva a Dios en él, pero el camino correcto está lleno de Dios, lleno de Dios. Le esperamos. Dios le bendiga.